Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista por Vive Upao TV. Soy Berta Alba, yo los acompaño con mucho gusto. En esta edición de la entrevista tenemos muy interesantes conversaciones. A continuación vamos a conversar con el economista y docente del Upao, el profesor Luis Izquierdo, sobre una importante capacitación que vienen desarrollando junto a otro docente del Upao para gestores nacionales en presupuesto participativo del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y también más adelante conversaremos con Lucy Morales, coordinadora provincial de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, sobre el reto que asumen ellos, los vecinos organizados, para hacer frente a la delincuencia en nuestra ciudad. Vamos con la primera entrevista. Tengo el honor de presentar al docente de Economía y Negocios de la UPAO, el economista Luis Izquierdo. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Berta. Buenas tardes a todos los televidentes. En primer lugar, felicitaciones por esta capacitación que están brindando a través de a los gestores sociales del programa Aurora, que es el programa nacional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y en este caso para todos los que se enfocan en el área rural. ¿Cómo ha sido esta experiencia y qué es lo que hasta este momento se ha podido avanzar? Bueno, en realidad, como experiencia es una experiencia muy grata, muy grata, puesto que nos ha permitido conocer realidades o experiencias por parte de funcionarios o impulsores comunitarios de zona rural, porque está enfocado el programa Aurora en este caso, a la zona rural. Básicamente, hemos escuchado experiencias de Iquitos, de Puno, ¿no? De Madre de Dios, de la selva, de la Sierra Central, de la Sierra Sur. Normalmente uno que está en la costa, pues lo ve ese problema de manera lejana, ¿no? Pero el problema de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, pues es un problema muy real. Si uno revisa las estadísticas, pues son preocupantes. Cómo la pandemia ha hecho que esta crisis que ya existía prepandemia se haya hecho más fuerte y haya arraigado y haya generado no solamente violencia física, sino sobre todo violencia psicológica en los integrantes de la familia. Ha sido como experiencia muy grata para un docente de coste, si se puede decir, ¿no? Claro, este contraste de conocimiento de las diferentes culturas, de la diversidad cultural que tenemos, es importante también para poder aplicar los conocimientos teóricos también a la práctica. Pues como usted bien mencionaba, esta capacitación ha sido a gestores y gestores locales de la Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente a la Violencia Familiar y Sexual, Estrategia Rural del Programa Nacional Aurora, que es un programa social del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En este caso, un tema tan sensible que, como usted bien mencionaba, se ha agravado o, digamos, se ha puesto el foco en este contexto de pandemia. Estos gestores y estos hombres y mujeres gestores en el área rural, ¿qué capacidades van a obtener ahora o están ustedes brindándoles, aportándoles desde la UPAO, desde la academia, a ellos para que pueda materializarse tal vez en mejoras hacia su zona? Claro, Berta, precisarte que en realidad tanto el profesor Francisco, que va a estar en el mes de junio, como quien les habla, tenemos experiencia, somos docentes universitarios, pero parte del perfil que nos exige la universidad para ser docentes también pasa por la experiencia, ¿no? Quien le habla ha sido funcionario público en municipalidades distritales en la provincia de Trujillo, por lo tanto ha organizado presupuestos participativos. A mí lo que me ha tocado desarrollar ha sido el tema del presupuesto participativo, ¿no? Y es contarle la experiencia de cómo ellos deben participar, ¿no? Los gestores sociales, en este caso impulsores comunitarios, ¿no? De sus zonas deben participar en este proceso que convoca a los gobiernos regionales o los gobiernos locales para que puedan discutir qué hacer con el presupuesto, porque el presupuesto participativo es eso, la oportunidad que tenemos nosotros como sociedad civil organizada para poder decirle a la municipalidad o al gobierno regional, mira, yo quisiera que hicieras esta pista, esta comisaría, este centro de emergencia mujer, o que hagas este proyecto de formación de habilidades o capacidades empresariales para las mujeres, para los niños, para que les enseñes educación sexual a los jóvenes, a los jóvenes de secundaria, e ir incorporando esos conceptos que están muy alejados del presupuesto, porque en realidad los gobiernos locales estamos acostumbrados a invertir en
pistas, cementos, veredas, parques, y muy poco impulsar el tema de la intervención en proyectos y actividades para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Lo que hemos buscado es eso, fortalecer sus capacidades de estos colaboradores o funcionarios de la zona rural. ¿Y cuáles son cuáles eran las demandas mayoritarias de estas personas que ustedes han capacitado para incidir en este tema de la violencia? ¿De qué modo, bueno, pues, como usted bien mencionaba, no se acostumbra o no es tangible a veces una obra que tal vez aporta al desarrollo humano y que se ve a largo plazo, ¿no? Como es prevenir la violencia o fomentar la educación para prevenir la violencia? ¿De qué modo ellos pueden hacer viable su participación para obtener dinero, fondos y recursos del presupuesto en esta área de la prevención o de solucionar casos de violencia? Bien. Bueno, lo que nosotros hemos hecho es básicamente explicarles cuáles son las partes del presupuesto participativo y en qué momento ellos juegan un rol importante, ¿no? Es básicamente en el rol, en la parte en la cual se presentan propuestas. Entonces, ellos, como sociedad civil organizada u otros actores de la colectividad en la cual intervienen, también organizados, intervienen solicitando o presentando ideas o proyectos que estén relacionados a buscar reducir pues esos aspectos, ¿no? Como el acceso a derechos para las mujeres, ¿no? Acceso a oportunidades, buscando sobre todo transversalizar el enfoque de género, buscando que exista el concepto de igualdad entre hombres y mujeres, y sobre todo, que es lo que más se hace público, es la violencia en las mujeres e integrantes del grupo familiar y la violencia sexual. Y entonces, en el taller que hemos desarrollado con los participantes, que han sido más de 60, ¿no? De todo el país, de toda la zona rural del país, hemos podido pues hablar de proyectos de implementación de centros de emprendimiento para mujeres, por ejemplo, y veíamos cómo los participantes de Puno señalaban, sí, nosotros estamos haciendo esto, estamos experimentando con la papa, y estamos viendo de cómo darles, potencializar que las mujeres tengan oportunidad de tener sus propios ingresos, porque ese era el problema. Las mujeres, al no tener sus ingresos propios, dependen de lo que haga el hombre, tanto económicamente y en muchos casos a la voluntad, a veces perversa de maltratarlas, porque dicen, sí, pues yo soy el que pongo el dinero y eres un objeto más en el hogar, porque así, a ese nivel las tratan. A veces nos enfocaban los especialistas que han participado. O también proyectos de fortalecimiento de liderazgo y emprendimiento con adolescentes y jóvenes, porque hablábamos también sobre que puede que ya yo, hombre de 35, 40 años, ya haya crecido con mis ciertos conceptos mentales sobre el machismo, sobre que la mujer tiene menos derechos que yo, pero también se hablaba sobre fortalecer sus capacidades ya a nivel de los jóvenes, a nivel de tal manera que podamos a ellos ir fortaleciendo capacidades, por ejemplo, sobre habilidades para la vida, vigilancia a aquellas situaciones de riesgo que suele existir y que muchas veces ellos lo toman como normal, el que empiecen a hablarles fuerte a sus madres o a sus hermanas. Entonces, esos aspectos han surgido como oportunidades que podrían ellos solicitar a que las municipalidades o los gobiernos regionales inviertan un poco, ¿no? Interesante lo que usted mencionaba, que se configura también como la violencia económica, que se conoce como tal, ¿no? De ejercer ese dominio, ese maltrato a través del poder económico, y también la otra cara de la moneda, de empoderar a la mujer a través de su autonomía económica, ¿no? También para que pueda emprender, pueda generarse sus propios recursos y así también salir de este círculo de violencia. Asumo de que lograr la solidificación o que se hagan realidad estos proyectos tiene que ser un trabajo en equipo con diferentes especialistas para que ellas puedan gestionar luego ya la elaboración de sus proyectos en sí, ya los puedan presentar. Claro, es más, me comentan que los participantes, quienes han estado en las sesiones, hay abogados, hay especialistas en salud, hay licenciados en sociología, psicología. En realidad la población ha sido muy diversa, ¿no?
Y lo que nosotros estamos haciendo es básicamente orientarles, mira, la oportunidad, el presupuesto participativo es una muy buena tribuna de corto plazo, es más, ellos nos señalaron que el tema fuera presupuesto participativo, pero en la experiencia que nosotros tenemos, no solo académica, sino ya en la práctica, le decíamos, mira, ¿sabes qué? No lo mires solamente al presupuesto participativo. Estos años, este año, el 2021, que ya finalizó, han finalizado los planes de desarrollo concertado, los planes estratégicos hasta el 2021. Y el 2022 es la oportunidad en muchos casos de construir su plan estratégico, su plan de desarrollo concertado a nivel regional, a nivel local. Entonces le hemos dicho, mira, el presupuesto participativo es una actividad que se hace todos los años, pero que depende y debe estar alineado a lo que se ve en el plan de desarrollo concertado. Entonces, también no lo miren al presupuesto participativo nada más como esa intervención o esa forma de participar como de manera ciudadana, sino miren un poquito más arriba. Busquen, en estos momentos se están convocando a los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y distritales para el plan de desarrollo concertado. Y entonces allí pongan un objetivo ligado al tema de la lucha contra la violencia y contra la mujer y los integrantes de la familia. Entonces, si tú lo colocas allá arriba, en el plan de la ciudad, en el plan de la región, entonces cuando le toque a la municipalidad desarrollar su presupuesto participativo, va a tener de dónde vincularse y decir, sí, yo tengo que ejecutar actividades u obras ligadas a la violencia contra la mujer y los integrantes de la familia. Entonces, también hemos estado tratando de cambiar ese concepto, porque ellos creían que el presupuesto participativo era lo mejor. Claro, es lo mejor en el corto plazo, pero si quieren mirar el mediano y largo plazo, cambia desde ahí, ¿no? Desde el plan de desarrollo. Están abriendo sus horizontes ellos a poder obtener fondos para poder mejorar su situación. Tengo entendido que la primera jornada se desarrolló ya el 23 de mayo, la que usted ha desarrollado, me comenta, y viene otra el 13 de junio a cargo del economista Castillo Oruna. Francisco Castillo. Y claro, y lo que va a hacer es básicamente, así, va a complementar los temas, porque acá han surgido en este primer taller dime qué quisieras hacer, y empezaron eso, ¿no? Yo quiero un centro, un proyecto, como les decía, de implementación de centro de emprendimiento para las madres que trabajan, fortalecerles en cadenas productivas, en emprendimientos económicos, en el tema de habilidades empresariales, habilidades para la vida, espacios de capacitación. Entonces, ellos han planteado una serie de necesidades u oportunidades que las van algunos implementando así de manera particular, como se ha ido formando los clubes de madres, y lo que va a estar haciendo, lo que esperamos en esta segunda jornada con Francisco, es que él les ayude a elaborar un poco la idea, ¿no? Con su estructura, su diagnóstico, y lo puedan presentar ya de una manera un poco más esquematizada ante un presupuesto participativo. Y usted, doctor Luis Izquierdo, en el tiempo que ha tenido esta experiencia en el sector público, además de su labor académica, ha podido comprobar que sí, en realidad rinden frutos la participación o, digamos, el mejoramiento de las capacidades de los actores sociales que están involucrados en estos temas de lucha contra la violencia a la mujer y al grupo familiar, al participar en el presupuesto participativo y el plan de desarrollo concertado. ¿Se ha podido verificar que en efecto sí está dando frutos? Mire, en la experiencia, cada vez que organizaba presupuesto participativo, en este caso en el Porvenir, siempre lo que pedían los amigos del Alto Trujillo, del Nuevo Porvenir, eran canchitas deportivas en esos tiempos, ¿no? A pesar de que no había agua ni desagüe, ¿no? La prioridad eran canchas deportivas, y el gobierno, el MEF, poco que no promueve ese tipo de inversiones. Y el alcalde de aquel entonces dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a invertir en algo que es clave. Médico él, un centro de emergencia mujer. Y definitivamente, bueno, hubo un poco de desconfianza, creíamos que se sesgaba mucho su perfil profesional, pero definitivamente evidenció una gran problemática el centro de emergencia mujer. Nosotros calculamos, sí, una psicóloga, alguien que haga labor administrativa. Antes de ese centro de emergencia mujer, habían denuncias en promedio de 1 o 2 denuncias por maltrato a la semana.
Luego de ello, se visibilizó que habían en promedio de 7 a 10 denuncias semanales. Entonces, este tipo de intervenciones que hacen los gobiernos locales o regionales, ya en nuestra región existen 15 centros de emergencia mujer y 9 centros vinculados a comisarías, ¿no? Entonces, que son el acceso, la puerta de acceso para poder recibir esas denuncias. Son muy necesarios, son totalmente necesarios. Y le hablo, pues, de años 2014, 15, ¿no? Como digo, la pandemia probablemente lo que ha hecho es agravar esta situación, porque las condiciones económicas, en muchos casos, con decisiones de gobierno, como por ejemplo el gobierno cuando decidió, en su momento, decidió que las trabajadoras del hogar deberían ganar un salario mínimo vital, ¿no? Claro, la intención social es probablemente muy buena, pero eso ha generado que el mercado demandante diga, oye, yo voy a poder pagar 1.050 soles en este momento a mi trabajadora del hogar o a mi trabajador del hogar por 8 horas, con un mes de descanso y todos sus beneficios. ¿Qué han empezado a hacer? Cortar el vínculo laboral. Y entonces, imagínense, en pandemia, con ese tipo de medidas, lo que ha generado es que muchas personas, muchas madres de familia, generen aún esa dependencia económica del varón. Entonces, o sea, ese es un tema económico muy interesante. De repente ya en algún momento, justo con una colega, estamos haciendo una investigación de cómo ha impactado a nivel socioeconómico, una investigación como UPAO, el tema de la pandemia. Y ya de repente solicitaré la oportunidad de presentar los resultados. Estamos analizando la base de todas las denuncias en el 2020, 2019 y 2021, para efecto de ver si es que hubo o no hubo una mayor incremento de denuncias y sobre todo analizándolo socioeconómicamente, ¿no? Porque el programa Aurora está enfocado a la zona rural, pero la zona urbana también tiene sus problemas y ver en qué distritos o en qué zonas de nuestra provincia hay más denuncias o ha habido más denuncias por esto. Entonces, el problema es complejo, muy complejo. Interesante todo y esperamos que en una próxima ocasión pueda exponer estos estudios que han desarrollado con otra colega del UPAO, porque es importante eso, ¿no? Que la academia se refleje con la realidad y pueda brindarnos una mirada profesional, realista de lo que está pasando, la problemática que está sucediendo y que se acerque así bajo esta mirada de responsabilidad social también, ¿no? Que resaltaba la universidad también el impacto que tiene el trabajo de los investigadores, docentes del UPAO, a través de estas actividades con esta conciencia de responsabilidad social. Sí, cuente con ellos. Nosotros estamos decididos a que ese trabajo que está siendo financiado por la misma UPAO, porque la universidad nos está apoyando, ¿no? Sirva de fruto sobre todo para los decisores, ¿no? O sea, en épocas donde se habla mucho de inseguridad ciudadana, hay temas focalizados que tenemos que empezar a tratar de controlar, y eso es el tema de la violencia doméstica o la violencia en el hogar. Importante estos temas y de los que siempre se tiene que seguir hablando. Muchas gracias al economista Luis Izquierdo, también docente de la UPAO, por haber compartido todos sus conocimientos y toda la experiencia de este importante programa en el que están trabajando. Muchas gracias. Gracias a usted, Berta. Buen día. Gracias. Vamos ahora a una pausa y regresamos luego de ella.